Buenas tardes, esta es la presentación del reto. El equipo está conformado por María José Gómez, Alejandra Carvajal y su servidora Bárbara Jiménez. A lo largo de la presentación vamos a resumir el reto, daremos un poco de contexto sobre lo que es el biodiesel a partir de las algas y mis compañeras darán un resumen de lo que fue la síntesis del biodiesel y el estudio del fenómeno a partir desde un punto de vista de la termodinámica y de MATLAB. Entonces, el reto era básicamente realizar un estudio sobre la producción de biodiesel y poder relacionarlo con los temas vistos en el módulo 1, 2, 3 y 4 sobre el calor, la transferencia del mismo, ondas, MATLAB y pues claramente de integrales. Primero hay que entender el problema y es que en la actualidad se busca generar productos que sean más verdes y amigables con el ambiente. Entonces se busca sustituir los combustibles fósiles por unos que sean más verdes. Y en la búsqueda por materia que ayudara a las empresas a conseguir esto, se encontraron las algas, que tenían los lípidos y aceites minerales necesarios para producir el biodiesel, aparte de que tenían un bajo costo y sus efectos ambientales pues también eran mínimos. Entonces, no hablamos de cualquier tipo de algas, estamos hablando de las microalgas, que son un grupo de microorganismos procariotas o eucariotas que contienen altos niveles de biomasa. Y básicamente la biomasa es lo que ocupan las empresas para poder producir energía. Entonces, por eso es que llamaron aún más la atención. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con lo visto en clase? Bueno, sabemos que las algas, como cualquier otra planta, para poder crecer y tener los nutrientes necesarios para, pues, que vivan, realizan el proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, si son expuestas a luces y ondas específicas, se puede potencializar este proceso. Pero hay ondas tanto negativas como positivas. Dentro de las ondas negativas existen tres: la luz ultravioleta B, C y la A, que tienen una onda de longitud de 280 a 350 nanómetros, la B, la C de 100 a 280 nanómetros y la luz ultravioleta A tiene una longitud de 315 a 400 nanómetros. Esto resulta negativo para la planta porque disminuye su contenido de lípidos y proteínas, que es lo que se ocupa para producir biodiesel. Ahora, ¿cuáles son las características de las ondas y luces buenas o positivas para potencializar este proceso? Necesitan tener una intensidad mínima de 2500 lux, una longitud de onda de 400 a 700 nanómetros, para que de esta manera se genere un exceso de lípidos que son los esenciales para producir biodiesel. Para la parte experimental se llevó a cabo la síntesis de biodiesel mediante dos métodos diferentes. El primero consistió en aislar la mezcla mediante un calorímetro y el segundo consistió en dejar la mezcla en mantener la mezcla a temperatura constante mediante una plancha de calor. Para llevar a cabo la síntesis de biodiesel se requirieron 50 mililitros de aceite de cocina, 15 mililitros de metanol y 0,5 gramos de hidróxido de potasio. Posteriormente, para llevar a cabo la síntesis de biodiesel, lo que se hizo fue calentar el aceite hasta que alcanzara una temperatura de 60 grados centígrados. Por otra parte, el metanol se estuvo mezclando con el hidróxido de potasio hasta que se obtuvo una mezcla homogénea. Una vez se obtuvo la mezcla homogénea y el aceite alcanzó una temperatura de 60 grados, se mezclaron, se agitaron durante aproximadamente 30 segundos para posterior pasarlo a nuestro calorímetro, aislarlo de la temperatura, poderlo cerrar, introducir un termómetro, el cual nos permitió tomar la temperatura durante 30 minutos con un intervalo de 30 segundos. Mientras que para la plancha, lo que se hizo fue obtener la misma mezcla, pero en esta ocasión, en lugar de verterlo a un calorímetro, se mantuvo en una plancha de calor con una temperatura constante de 60 grados centígrados. Aquí podemos observar cómo se veía nuestro sistema aislado, es nuestro calorímetro con la tapa y el termómetro dentro del calorímetro, lo cual nos permitió tomar las temperaturas. Y de este lado podemos observar cómo se veía nuestra mezcla en la plancha con un agitador dentro, lo cual estuvo agitando durante los mismos 30 minutos y cómo estábamos controlando la temperatura mediante el termómetro para asegurarnos que durante los 30 minutos se mantuviera en una temperatura constante de 60 grados. Una vez pasados los 30 minutos, se vertió en frascos de vidrio transparentes y podemos observar la cantidad de biodiesel y glicerina obtenida. De este lado podemos observar que se obtuvo mayor cantidad de glicerina y biodiesel comparado a los resultados obtenidos con el calorímetro. Una vez pasadas 24 horas, lo que hicimos fue separarlos para medir la cantidad de productos obtenidos y podemos ver que efectivamente
mediante la plancha se obtuvo una mayor cantidad de biodiesel y glicerina. Esto se debe a que cuando se mantiene una temperatura cercana al punto de ebullición del metanol, se obtiene una reacción más lenta, lo cual permite que se produzca una mayor cantidad de productos comparado a cuando se supera o se mantiene baja la temperatura. Es decir, que en cuanto lo introducimos al calorímetro, se llevó a cabo una reacción más rápida, pero no permitiendo que todos los reactivos reaccionaran y dándonos un resultado de aproximadamente 53-54 mililitros de biodiesel y 3 de glicerina, mientras que con la plancha se obtuvieron aproximadamente 56 mililitros de biodiesel y 5 de glicerina. De esta forma, a través de una simulación de MATLAB se pudo visualizar cómo era la transferencia de calor y las temperaturas en el sistema, en este caso el calorímetro. Para esto se realizó un diagrama con los datos presentes en el sistema, así como las temperaturas que se tenían. Posteriormente se utilizaron las fórmulas de conducción y convección para establecer un sistema de ecuaciones en el que también se tuvieron que investigar las constantes de convección o conducción, ya sea el caso, y esto se igualó debido a que al resolver esto nos daba el calor y es importante considerar que el calor es constante en el sistema. Posteriormente se sustituyeron los valores que se tenían en sus variables correspondientes y nos quedó un sistema de esta forma. Resolver este sistema nos quedó estas igualdades y posteriormente se realizaron 3 diferentes igualdades para poder introducirlas de forma de matriz en MATLAB. Para esto se utilizó ese primer término y se igualó con los distintos términos presentes en este sistema para poder así tener de esta forma estas 3 igualdades. Ya que se tenían esas igualdades, se introdujeron sus coeficientes de forma de matriz. Por ejemplo, aquí están los coeficientes de temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Y aquí están los términos independientes. Y al introducirlos de esta forma en este código de MATLAB, que es a través del método de Gauss-Jordan, nos arrojó las temperaturas del sistema, siendo estas las que se presentaron en cada capa del calorímetro. Ya que se tenían esas temperaturas, se modelaron con respecto a sus longitudes independientes, dando todas un decaimiento lineal de la temperatura en función a su longitud. Posteriormente, esas temperaturas se graficaron en un solo plano para observar cómo era el decaimiento de la temperatura en todo el sistema. Este plano o esta gráfica puede representar las diferentes capas que están presentes en el calorímetro y se observa cómo la temperatura va en decaimiento desde 60 grados hasta 27, que puede ser la temperatura final que se tomó en cuenta. Entonces, a partir de esto se puede concluir que el calor es constante, sin embargo, la transferencia de calor depende de cuál es la longitud del material, así como su constante de convección o conducción.